Tema principal: desarraigados. Judas 19. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Hoy vamos a continuar con la serie número 12 de la carta de Judas y vamos a estar leyendo el verso 19. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bendito es el Señor. Recuerda que estamos en una serie hablando de los falsos maestros. Y el apóstol Judas, aquí en el verso 19, está diciendo que estos falsos maestros causan divisiones y son sensuales porque no tienen al Espíritu. Aquí los herejes de los cuales se está refiriendo Judas son personas que causaban divisiones porque ellos estaban siguiendo sus malvados deseos y porque la enseñanza que ellos estaban trayendo iba totalmente contraria a las Escrituras. Y es que a estas personas tener tanto conocimiento, podían usar ese conocimiento a su conveniencia, y eso lo vemos a diario, que muchos lo están haciendo hoy en día. Esa clase de personas, esos falsos maestros, son sensuales, lo dice la palabra, no solamente en el ámbito físico, sino que esto también tiene un significado más profundo. El significado de sensuales tiene un contexto y yo lo fui a buscar en la concordancia y dice que la palabra sensuales en griegos es sujikos. Es una palabra un poco rara, pero es en griego. Santo es el Señor. Y dice que tiene que ver con una naturaleza bestial, una naturaleza baja. O sea que esto es una naturaleza animal, natural y sensual. Y esto rápidamente me llevó a la escritura que se encuentra en Santiago 3:15, que dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Desde que yo busqué el significado de esta palabra, me llevó a ese verso bíblico que dice que la sabiduría de los hombres en este tiempo, no de todos, sino de los que se han apartado de la verdad, es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. La sabiduría que tienen estos falsos maestros no viene ni proviene de Dios, porque es para engañar y para hacer que otros yerren en el camino de la verdad. Aún estando en el camino, muchas personas con la Biblia en la mano se van a perder porque se desenfocan. Bendito es el Señor. Y en este camino usted tiene que estar enfocado en Cristo. Cuando usted se pone a mirar a los laterales, o cuando usted se pone a mirar atrás lo que usted dejó, o a desenfocarte con cualquier cosa que tú escuches, eso te puede llevar a tu perdición. Eso te puede llevar a un desliz espiritual, a perderte. Bendito es el Señor. Y eso fue lo que le pasó a estos falsos maestros. Se desenfocaron de la verdad del Evangelio, se desenfocaron de la cruz y pusieron su mirada en otras cosas. Bendito es el Señor. Y quizás estos falsos maestros en algún tiempo, en algún momento dado, Dios los exaltó, Dios lo posicionó, lo puso en un lugar de honor, de honra, pero como ellos se dejaron engañar, el Espíritu Santo los abandonó. Y por eso es que hoy en día dice las Escrituras que ellos no tienen al Espíritu. Y como el enemigo no es tonto ni perezoso, él usa esa posición que esas personas tienen para que a través de ello el enemigo pueda seducir a las personas y que la gente caiga en el error. Porque como ya lo tienen en el error a ellos, el enemigo nunca va a querer quedarse conforme. Él va a querer que a través de esos falsos maestros otras personas caigan en el mismo error y se aparten de la verdad. Bendito es el Señor. Y dice en 2 de Pedro 2:12: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mira cómo la palabra de Dios tiene concordancia y tiene esa coinonía entre sí. Y mira cómo lo que dijo Judas en su carta concuerda totalmente con lo que dijo Santiago en su epístola y también con lo que dice la segunda carta de Pedro que acabamos de leer. Como el apóstol Pedro está hablando de los falsos profetas que van de acuerdo con lo que Judas está diciendo, porque cada palabra que los apóstoles escribieron coincidía una con la otra, porque ellos no lo estaban haciendo de su propio corazón ni de su propio pensamiento. Ellos estaban siendo dirigidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee la carta de Judas
y usted comienza a leer Santiago y también Pedro, usted se da cuenta que van en coinonía, que van en concordancia cuando se está hablando y refiriéndose a los falsos maestros, a los falsos profetas, bendito sea el Señor. Y cada uno de estos apóstoles escribieron en tiempos diferentes, no lo escribieron en el mismo tiempo, bendito es el Señor. Y vemos como el Espíritu Santo intervino activamente en estos manuscritos. La palabra de Dios no se contradice. Santo es el Señor. Entonces, estos falsos maestros son sensuales, son como animales irracionales, porque aunque parezcan que tienen a Dios, porque aunque parezcan decentes y que son piadosos y que son gente de Dios, son como bestias delante del Señor. La naturaleza de ellos es animal, terrenal y diabólica, y seducen a las personas con sus palabras, seducen a las personas con su conocimiento y con esas supuestas nuevas revelaciones que siempre tienen. Estos falsos maestros viven enamorando y cautivando a la gente con sus palabras, tratan de impresionar y las personas se quedan fascinadas con ellos. Las personas comienzan a admirarlo, comienzan a quererlo y a querer hasta imitarlo. Para esas personas que no tienen conocimiento y que no tienen discernimiento de espíritu, esos falsos maestros son un referente. Esa persona lo ven como alguien grande, como alguien inalcanzable, y muchos de ellos piensan y dicen: yo quisiera ser como la ministra fulana, yo quisiera ser como el apóstol fulano, yo quisiera tener esa autoridad como el apóstol fulana, yo quisiera esto, quisiera lo otro. Ellos lo ven como alguien admirable, y no es que usted admirar a alguien sea pecado, no es que usted querer parecerse a alguien sea malo, no, porque dice la palabra que en un momento dado Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Pablo estaba imitando a Cristo. El problema está con estos falsos maestros, es que ellos no están imitando a Cristo. Entonces, cuando tú lo ves como alguien bien, como alguien referente, y tú quieres parecerte a ellos y tú quieres ser como ellos, tú estás queriendo dañar el diseño de Dios en tu vida y volverte un falso maestro como ellos. Entonces, por eso es que necesitamos discernimiento para saber quién es verdaderamente de Dios, quién es un verdadero maestro, quién es un verdadero profeta del Señor. Entonces, como estas personas que no tienen ese discernimiento espiritual lo ven como un referente, no se dan cuenta que estos, a los que ellos quieren parecerse, no tienen al Espíritu Santo, no tienen al don de Dios dentro de ellos. La sensualidad que provocan ellos no es solamente erótica, no es solamente física, porque no nos podemos basar a lo físico, ¿no? Porque cuando se habla de sensual es algo físico, no, tenemos que irnos al trasfondo, tenemos que irnos a todo lo que encaja esa palabra, porque una persona sensual va a proyectar la sensualidad en todos los sentidos con respecto a su cuerpo. Las personas sensuales provocan que los ojos y la atención de las personas se vuelva solamente a ellos, que los ojos de las personas sean dirigidos a ellos, y tratan de siempre ser vistos y ser el centro de atención en todo lo que tenga que ver con su imagen o lo relacionado a ello. Estos sensuales procuran ser bien vistos, procuran ser bien recibidos, porque eso es lo que a ellos les gusta, eso es lo que a ellos les llena el ego, eso es lo que a ellos les llena el corazón. Bendito Dios, ellos andan buscando todo eso, ellos andan buscando ser servidos, ellos andan buscando ser halagados, ellos andan buscando méritos humanos, halagos humanos, buen trato, bendito Dios. Y no quiero que me malinterprete, porque hay que tratar al hombre de Dios bien, hay que tratar a la mujer de Dios bien, hay que buscarle una buena posición. Si usted invitó a una persona a predicar a su iglesia, si usted invitó a una persona a su casa y usted sabe que es un hombre de Dios, trátelo bien, porque dice la palabra que la tsunamita, cuando veía que Eliseo y Giezi pasaban por su aldea, ella le habló a su esposo y le dijo: yo quiero hacerle un lugar a este hombre de Dios, y le hizo una habitación, le puso una cama, le puso una mesa, le puso una silla, le puso luz, bendito Dios, y trató al hombre de Dios como se merece, con respeto y con altura. El problema es cuando usted está haciendo todo eso para un falso maestro y usted cree que lo está haciendo para Dios, porque no lo está haciendo para Dios. Entonces, estos falsos maestros lo que andan buscando es todo esto, muchísimos beneficios materiales para su propio bienestar. Ellos son sensuales, y en otra connotación la palabra sensuales quiere decir sensitivos, y esto va relacionado a los sentidos. Aparte de que ellos tratan de controlar
o neutralizar tus sentidos espirituales para poder manipular tus sentidos humanos y enfocarlos hacia ello. ¿Por qué te digo esto? Porque esta palabra me llegó anoche. Bendito es el Señor. Que estas personas tratan de neutralizar tus sentidos espirituales para poder controlar tus sentidos humanos y que tus sentidos humanos sean enfocados hacia ellos. Porque si tú tienes el espíritu activo, si tú tienes tu discernimiento activo, tú te vas a dar cuenta directamente cuando una persona es manipuladora, cuando está usando la palabra para buscar beneficio y le está tergiversando para poder congraciarse. Entonces, como tus sentidos espirituales están activos, no te pueden dominar, no pueden hacer que tú te enfoques en ello. Por eso tienen que neutralizar tus sentidos espirituales con palabra, con emoción, con cosas, para desenfocarte, bendito es el Señor, y que tus sentidos humanos puedan estar solamente en ello. O sea, tu vista esté en ello, tus oídos estén en ello, tu corazón esté puesto en ello. Bendito es el Señor. Por eso es que ellos siempre están diciendo: atiéndame, escúcheme, preste mucha atención, no se desenfoque, no mire para los lados, mire para acá adelante, porque aquí es que está la presencia, aquí delante que está la presencia. O sea, ellos son los que cargan la presencia. Tú tienes que prestarle atención a ellos, tú tienes que poner tu corazón en ellos, tú tienes que poner tu vista en ellos, tú tienes que todo para ellos, porque ellos lo que están buscando es eso. Entonces, como ellos también son sensitivos, ellos son capaces de sentir y de experimentar sensaciones, y eso es lo que hace que ellos crean que Dios le está hablando y le atribuyan sentimientos o pensamientos al Espíritu Santo, porque como ellos viven sintiendo y siempre tienen una revelación y siempre tienen algo, ellos le atribuyen eso al Espíritu Santo o se lo atribuyen a Dios. Por eso siempre en la boca de ellos nunca va a faltar esta palabra que ellos viven diciendo: porque Dios me dijo, el Espíritu me reveló, el Señor me dijo que te diga, entre muchas otras cosas. Estas palabras nunca van a salir de su boca, porque ellos tienen que manipular a las personas diciendo que Dios le dijo, que el Espíritu Santo les reveló, y aparte de eso comienzan y hablan 2 o 3 lenguas. Y no es que las lenguas son malas, yo estoy de acuerdo con las lenguas, el Espíritu Santo todavía está activo y eso es un don, pero hay personas que para manipular usan la lengua para que tú creas que es Dios. Porque habló lengua es Dios que está hablando, porque habló lengua es el Espíritu Santo, y no es así, es una manipulación. Entonces, como estas personas son sensitivas y viven sintiendo, siempre tienen una palabra, pero lo que sienten no es a Dios, lo que sienten no es al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya no mora en ellos. La persona del Santo Espíritu de Dios no está morando en su vida, y por eso dice la Biblia que son sensuales y no tienen al Espíritu. Bendito es el Señor. Y esto es algo muy delicado, el no tener al Espíritu Santo, y esto es terrible, porque el que no tiene el Espíritu Santo está muerto espiritualmente. El que no tiene el Espíritu Santo no tiene fuerza para seguir hacia adelante, porque el Espíritu Santo es la fuerza vital del creyente. El Espíritu Santo es la esencia del cristiano, porque el cristiano que no tiene Espíritu Santo es como una persona normal, común y corriente. Lo que nos hace diferente al mundo y lo que nos hace diferente a otras personas y a otros que practican otra religión es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, y otras personas que practican ciertas religiones no tienen el Espíritu Santo. Lo que hace diferente el cristianismo de otras religiones es que tenemos a un Dios vivo que no solamente mora en los cielos, sino que mora dentro de nosotros, porque el Señor dijo: me iré, pero les dejaré al Consolador, y Él estará con ustedes y en ustedes, y Él está dentro de nosotros. Pero lamentablemente estos falsos maestros no tienen al Espíritu, no tienen el Espíritu Santo, y por tal razón es que no pueden agradar a Dios. Porque para nosotros poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, para nosotros poder vivir una vida que le agrade a Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, que Él es que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Sin el Espíritu Santo nosotros vamos a vivir conforme a nuestra concupiscencia, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra carne. Por eso es que dice las Escrituras aquí en la carta de Judas, que ellos viven conforme a su concupiscencia, ellos viven conforme a sus malvados deseos. ¿Por qué?
porque no están viviendo por el Espíritu, porque no están agradando a Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Bendito es el Señor. El Espíritu de Dios es necesario en la vida del creyente. El Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestra vida. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, pero también llenos del Espíritu Santo para poder seguir hacia adelante, para poder vivir una vida que agrade a Dios. Y en una ocasión, bendito es el Señor, en Hechos, capítulo 19, verso 2, Pablo le dice a los discípulos de Éfeso: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es una pregunta que Pablo le está haciendo a los efesios. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, estos discípulos habían sido bautizados y creían en Jesús, pero ni siquiera tenían idea que existía el Espíritu Santo. Estas personas no tenían para nada el conocimiento de que existía el Espíritu Santo. Y lastimosamente dentro de nosotros, dentro de nuestras filas, nos cruzamos con personas que tienen años en el Evangelio, que son cristianos desde años, pero no tienen un cambio, no son transformados y no dan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando tú te vas a indagar a la profundidad del motivo de lo que está pasando en la vida de esas personas, el problema es que no tienen el Espíritu Santo. Les falta la llenura del Espíritu Santo, porque el que tú estés en el Evangelio años y años no te garantiza de que tú tengas un cambio, de que tú seas diferente, porque el mismo Judas estaba en el Evangelio, el mismo Judas Iscariote estaba con Cristo, con la máxima autoridad, con el máximo representante de la creación, el que la creó, el que la formó, el que levantó este evangelio, el que nos trajo este evangelio para que nosotros a través de su sangre pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados. Y Judas nunca cambió, Judas nunca dejó de ser ladrón, Judas nunca dejó de ser mentiroso, Judas nunca dejó de ser traicionero. Entonces no importa los años que tú tengas en el evangelio, si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación, no va a haber un verdadero arrepentimiento. Entonces las personas que están en el evangelio sin cambio, sin transformación, es porque les falta llenura, porque les falta Espíritu Santo. Hoy en día esto es una realidad que nosotros no podemos ignorar. Todo eso se ve dentro de nuestras iglesias. Tenemos que abrir los ojos. Hay personas que están en el evangelio, pero no se quieren salvar y tampoco quieren que otros se salven. Son personas, aleluya, que no procuran la llenura del Espíritu Santo. Y si parten de esta tierra sin el Espíritu Santo, no van a ir para el cielo. Porque el que nos va a llevar a la eternidad, lo que nos va a llevar al cielo, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso dice las Escrituras que Jesús en una ocasión dijo: iré a preparar lugar y después vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor aquí nos está diciendo que Él se tomará a sí mismo. ¿Por qué Él se tomará a sí mismo? Porque lo que Él es, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, es lo que Él viene a buscar. Él no viene a buscar a Mayelin, la pecadora, la que es una humana común y corriente, no. Él viene a buscar a la Mayelin que tiene el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, Él no me puede buscar porque yo no soy de Él. Lo único que me garantiza que yo soy de Él es el sello del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo dentro de mí. Y eso es lo que está careciendo la iglesia hoy en día. La iglesia está careciendo del Espíritu Santo. La iglesia, muchos que se dicen ser iglesia, están careciendo de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso, aleluya, no hay cambio. Por eso no hay transformación. Bendito Dios. Y ya para seguir y avanzar, bendito es el Señor. Nosotros como creyentes, como cristianos, como hombre y mujer de Dios, tenemos que entender y tenemos que reflexionar y meditar que la intención de Judas en esta carta fue proteger la verdad del evangelio, que en el tiempo de Judas estaba viendo afectada porque había muchos falsos maestros, y en el tiempo de Judas la falsa doctrina que se estaba dando fuertemente era el gnosticismo, y el gnosticismo se trata de una doctrina peligrosa, filosófica y religiosa, donde mezcla la fe cristiana con creencia judaica y con creencias orientales, y eso terminó en la división de varias sectas. Por eso es que hoy en día, a este siglo XXI, hay más de 4,000 sectas religiosas
y todas dicen tener conocimiento intuitivo y conocimiento misterioso de las cosas divinas. Todos dicen creer que tienen conocimiento de cosas divinas, pero antes la situación que estaba enfrentando Judas era el gnosticismo. Pero hoy en día nosotros nos estamos enfrentando a más de miles de sectas y falsas religiones. O sea que los tiempos están yendo de mal en peor, y caer en estos tipos de creencia y de corriente de pensamiento es un peligro para nuestra vida espiritual, porque muchos de estos falsos maestros cayeron de la gracia por estar teniendo pensamientos contrarios a las sagradas escrituras y a las sanas palabras del Señor Jesús. Porque el problema del hombre es querer buscar la genealogía, la raíz, la etimología, la profundidad y el misterio de las cosas que solamente Dios conoce, porque la Biblia dice que lo oculto es para Dios y lo que fue revelado es para nosotros los hombres. Nosotros no podemos querer indagar más allá, querernos ir a profundidades y a genealogías y a raíces de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Las cosas hebreas, las cosas judaicas de la religión judía no tiene que ver con el cristianismo, y estos gnósticos mezclan el cristianismo con las cosas judías, con las raíces hebreas y con prácticas y cosas orientales que hacían las personas del oriente en aquellos tiempos. Esas prácticas que no tienen nada que ver con el evangelio, y a todo estas personas le ponen un suspenso y envuelven muchos textos bíblicos en un misticismo y en un sincretismo religioso, y ponen cosas donde no van, enseñando lo que la palabra no enseña, dándole una interpretación privada a las escrituras de acuerdo a lo que ellos piensan, a lo que ellos entendieron o a lo que ellos supuestamente recibieron por revelación divina, según ellos. Bendito es el Señor. Pero la Biblia me dice a mí que no le añada ni le quite, y la Biblia me dice a mí que las escrituras no son de interpretación privada. Bendito es el Señor. Yo no le puedo dar la interpretación que yo quiera, y la profecía más segura está en la palabra. Santo es el Señor. Por eso Judas se opuso firmemente a esas herejías que estaban amenazando la fe en su tiempo, y hace lo contrario de lo que muchas personas hoy en día no quieren hacer, y es advertir al pueblo de los peligros que estamos enfrentando. Nosotros no podemos quedarnos callados cuando estamos viendo las cosas como están. No podemos hacernos de la vista gorda cuando vemos que hay una herejía que se está metiendo en la iglesia, y mucha gente está abrazando eso, y mucha gente está abrazando esa creencia, esas falsas doctrinas que solo nos conducen al error y al extravío del verdadero evangelio de Dios. Nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos hacernos los desentendidos, porque muchos hoy en día solo quieren predicar cosas bonitas, predicar de las promesas que habla la Biblia, que la Biblia tiene miles de promesas. Santo es el Señor. Pero la palabra de Dios es completa. En la palabra de Dios nosotros encontramos cartas que son confrontativas, nosotros encontramos palabras que son de juicio, palabras que son de corrección, y todo eso hay que predicarlo. Es muy bonito hablar de amor, hablar de perdón, hablar de bendición. Todas esas cosas son lindas escucharlas. Es lindo hablar de las maravillas del Señor y de lo que el Señor va a hacer contigo y de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Todo eso es muy lindo y es muy bonito escucharlo, pero también hay palabras que son de juicio, también hay palabras que son de corrección, y hay palabras de quebrantamiento que nosotros debemos predicar y escuchar. La palabra de Dios es completa, y si usted es un ministro del Señor, usted también debe de ser completo, y en sus mensajes no puede faltar la palabra de amonestación, no puede faltar la palabra de corrección, no puede faltar la palabra de consolación y de exhortación, porque todo eso lo tenían los profetas, todo eso lo tenían los apóstoles. Ellos daban la palabra conforme a la dirección de Dios. Bendito es el Señor. Pero estas personas solamente tienen un solo lenguaje, solamente hablan de una sola cosa. Bendito es el Señor. Y en una ocasión Pablo dijo en Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Santo es el Señor.
Y fue por ese mismo motivo que Pablo no dejaba de soltarle a los cristianos. Fue por ese mismo motivo que Pablo siempre estuvo velando por el rebaño, porque él sabía que cuando él partiera de esta tierra, muchos lobos rapaces se iban a levantar y a querer destruir lo que a él le costó mucho trabajo, lo que a él le costó lágrimas y esfuerzo y muchos azotes. Bendito es el Señor, porque Pablo naufragó, recibió muchísimos azotes, pasó muchísimas necesidades para poder llevar el evangelio de Cristo. Y Pablo, bendito es el Señor, estaba cuidando el rebaño del Señor de esos lobos rapaces. Y hoy en día, bendito es el Señor, los pastores tienen que hacer como Pablo hizo. Pablo dijo: yo sé que después de mi partida. ¿Por qué Pablo dijo después de mi partida y no dijo antes? Porque Pablo estaba parado en la brecha. Pablo no dejaba que ningún lobo se metiera en la iglesia a querer dañar a los hermanos. Por eso Pablo, bendito es el Señor, siempre en sus cartas usted va a encontrar que Pablo fue recto, que Pablo fue franco y directo. Pablo en una ocasión dijo: fulano me abandonó y me dejó, fulano se fue y hizo lo que quiso, me traicionó. Por ahí andan unos cuantos que no están predicando el evangelio por amor, lo están haciendo por contienda. Fulano esto, fulano lo otro. Pablo mencionaba nombres. Pablo decía: fulano se apartó del verdadero camino, se apartó de la verdad. Bendito es el Señor. Entonces Pablo no tenía miedo. Pablo iba de frente con quien sea. Por eso él dijo: yo sé que después de mi partida se van a levantar, porque mientras yo esté aquí, el lobo se la va a tener que ver conmigo. Mientras yo esté aquí delante de la presencia del Señor y de frente a las iglesias, los lobos que se quieran meter se la van a tener que ver conmigo. Así como David se enfrentaba a osos y a leones, y él no dejaba que ninguno de esos osos ni leones se comieran la oveja que eran de su padre. Así mismo, bendito es el Señor, los pastores tienen que levantarse, que ningún lobo disfrazado se meta en la iglesia. Bendito es el Señor. Pelear por el rebaño, porque dice la palabra que el pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas, y eso es lo que estaba haciendo Pablo, y Dios le reveló. Mira cómo este hombre está hablando por revelación divina, por revelación del cielo, y diciendo: yo sé que después de mi partida, hablando en profecía, bendito es el Señor, después de mi partida se van a levantar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño, no van a tener misericordia de ustedes. Bendito es el Señor, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo no perdona, el enemigo no tiene misericordia, el enemigo lo que quiere es destruir, robar y matar. Entonces en el verso 30, esto es lo más fuerte, cuando Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Santo es el Señor. Esto fue terrible. Cuando Pablo habló esto, yo me imaginé qué estaban pensando la gente que estaban ahí en la iglesia, escuchando esta palabra que salían de la boca de Pablo. Porque Pablo fue directo, Pablo fue fuerte. Como Pablo, antes de partir con el Señor, le dice: yo sé que de entre de ustedes van a levantarse hombres perversos. Y la gente, me imagino, se quedó con la boca abierta y pensando y diciendo: no, yo no soy ese hombre perverso. Yo no me voy a levantar contra la iglesia, yo no me voy a levantar contra el hombre de Dios. ¿Cómo así, Pablo? ¿Y qué es lo que tú estás hablando? Bendito es el Señor. Porque Pablo le tiró una palabra directa. Pablo le dio una palabra fuerte a esa iglesia. Bendito es el Señor. Yo sé que dentro de ustedes se van a levantar gente perversa, hablando perversidades, bendito es el Señor, y que van a arrastrar a los demás hacia ellos y no hacia Cristo. Santo es el Señor. Pablo le estaba hablando por el don profético, por el don de discernimiento. Bendito es el Señor, porque Dios se lo había revelado, que después que Pablo partiera, de ahí mismo de la iglesia, de esos hombres que estaban con nosotros pero que no eran de nosotros, se iban a levantar con palabra perversa, se iban a levantar a querer dañar el rebaño, a querer dañar la grey. Bendito es el Señor. Y yo me imagino a unos cuantos de esos hombres diciendo dentro de ellos: no, pero Pablo se equivocó con esa palabra. Yo no sé por qué Pablo está hablando así, pero es que nosotros todos somos de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Quizá muchos de esos hombres que se levantaron con palabras perversas, quizá eran los que más ofrendaban, quizá eran los que más diezmaban, quizá eran los que más estaban cerca de Pablo, los que más siempre estaban ayudando, los que estaban serviciales y siempre estaban colaborando con todo, porque eso es lo que pasa con muchas personas que se levantan con un espíritu de error y de engaño, que ellos son los
los primeros que están ahí, que son los primeros que ayudan, que colaboran, que diezman, que ofrendan, que siempre están en todo, bendito es el Señor. Y se llena el corazón de ego, se llena el corazón de maldad, se llena el corazón de arrogancia y se vuelven falsos maestros, bendito es el Señor. Entonces esta persona, me imagino diciendo, no, pero es que no, nosotros somos serviciales, nosotros somos de Dios. Así mismo era Judas, porque Judas nunca en su vida pensó que iba a ser el que iba a entregar a Jesús. Judas nunca en su vida pensó que él iba a ser hijo de perdición. Santo es el Señor, porque en una ocasión cuando Cristo estaba sentado con todos sus discípulos en la mesa, él dijo, aquí hay uno que me va a entregar, aquí hay uno que es diablo, aquí hay uno que va a meter su mano conmigo en el plato y me va a entregar. Y los discípulos toditos estaban diciendo, pero ¿quién es? ¿Quién es? Porque ¿quién es? Yo seré yo y seré yo y seré yo. ¿Quién es ese que te va a entregar? Pero no soy yo, Jesús. Yo no soy que te voy a entregar porque yo te amo, porque yo te quiero, porque tú eres mi maestro. No, pero ¿y quién es? Porque nadie sabía quién iba a entregar a Jesús. Ni el mismo Judas se imaginó en su corazón que lo iba a hacer. Porque hay gente que están entre nosotros, como dice la palabra, pero no son de nosotros. Hay gente que hoy en día están contigo, pero no se imaginan que en un futuro te van a traicionar. Hay gente que hoy en día están contigo, te aplauden, te abrazan, te quieren, te besan, te levantan, te sientan, bendito es el Señor. Y tú no sabes que esos son los que van a hablar de ti. Tú no sabes que esos son los que van a sacar en cara todos los secretos que tú les dijiste. Tú no sabes que esos son los que te van a traicionar, bendito es el Señor. Judas no sabía que iba a traicionar a Jesús. Judas siempre estaba sustrayendo del dinero. Judas siempre estaba con un corazón avaricioso, pensando en el dinero, pensando en sustraer dinero, y mentía, bendito es el Señor. Mentía, engañaba, robaba, bendito es el Señor. Nunca cambió. Entonces, como Satanás, que el Señor lo reprenda, él sabe con qué te va a atacar. Él sabe quién es débil y a quién le va a poner la tentación. Me imagino Satanás mirando a todos los discípulos y diciendo, bueno, a Pedro lo traté de engañar y lo único que hizo Pedro fue que le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén, que no se dejara matar, pero Jesús lo reprendió y Pedro se arrepintió. Bueno, entonces ahora no sé qué hacer, porque si le digo a Juan que me entregue al maestro, él no me lo va a entregar porque Juan es el discípulo amado y siempre está recostado en el hombro de Jesús. Bueno, ¿a quién le voy a proponer que me entregue al maestro? Y el diablo estaba mirando a todo el mundo y vio a Tomás desde lejos y dijo, bueno, Tomás, déjame ver si con Tomás puedo, pero es que Tomás lo único que va a hacer es a dudar. Pero desde que él ve a Jesús y lo toque, ya él va a creer en Jesús. Bueno, los otros dos apóstoles como que no me van a ayudar, pero déjame proponérselo a Judas. Y Satanás le propuso a Judas vender al maestro, y como Judas tenía todas las cualidades para vender al maestro, porque nunca había cambiado estando con Jesús, porque siempre estaba haciendo lo contrario a lo que Jesús enseñaba, bueno, pues le encontró fácil y Judas cayó en eso porque el enemigo le ofreció lo que él quería, lo que él amaba, donde él tenía su corazón, lo que él anhelaba, lo que él amaba. Bendito Dios, porque el enemigo no te va a ofrecer a ti lo que a ti no te gusta. El enemigo no te va a ofrecer lo que a ti no te agrada, lo que no le agrada a tu concupiscencia, a tu deseo, a tu carne. Entonces, como Judas amaba el dinero, el enemigo le ofreció dinero. Bendito es el Señor. Y Judas cayó, pero nunca se imaginó que él era el que iba a entregar al maestro. Entonces, como te decía, hay personas que están en tu vida y hoy en día son los mejores contigo, son tus mejores amigos, pero son los que más adelante te van a traicionar, son los que más adelante van a hablar mal de ti y son un propósito en tu vida. Porque Judas era el propósito de Dios para Jesús. Jesús vino aquí a morir a la tierra por nosotros, por nuestros pecados. Y si Judas no lo hubiese entregado, Jesús no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario. Entonces Judas era necesario para que Jesús cumpliera su propósito. Esas personas que están a tu alrededor, que hoy en día te aplauden y te quieren, pero mañana son las que te van a traicionar, son personas necesarias en tu vida para acercarte a tu propósito, para que tú puedas llegar al propósito que Dios determinó para tu vida. Bendito es el Señor. Y cuando llegue ese momento, tú tienes que perdonar como hizo Jesús y decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Bendito Dios, y déjale todo en la mano a Dios, pero no te turbes, santo es el Señor, porque Jesús nunca se turbó con Judas.
Jesús nunca se turbó con Judas y lo tenía todo el tiempo ahí. Y me llama mucho la atención que a los demás discípulos Jesús nunca le dijo amigo. Bendito es el Señor, aleluya. Entonces Jesús le dijo amigo, porque Judas era un hipócrita. Judas estaba usando esa cercanía que él tenía con Jesús, esa intimidad que había entre los apóstoles y Jesús, porque Jesús a ellos le decía la cosa clara. Cuando Jesús decía una parábola para el pueblo, después que él se juntaba con sus discípulos, le decía lo que él le estaba diciendo en parábola. Jesús hablaba sus secretos con sus discípulos, y Jesús, cuando vino Judas, le dijo amigo. Aunque él vino a traicionarlo, aunque él vino a entregarlo, Jesús le dijo amigo. Entonces, cuando una persona te traicione, una persona te hiera, una persona te quiera calumniar o quiera hablar mal de ti, no importa lo que esa persona esté haciendo, tú lo viste como un amigo, tú lo viste como un hermano, tú lo viste como alguien de valor en tu vida, bendito es el Señor, y no cambies. Porque una persona te hiera, no cambies. Porque una persona te traicione, no cambies. Tu corazón no puede ser dañado por alguien. El corazón de Jesús nunca se dañó por Judas, bendito es el Señor, porque el único que lo traicionó fue Judas. No deje que tu corazón se dañe por un Judas. No deje que tu corazón se dañe por un traicionero. No deje que tu corazón se dañe por una persona que no supo valorar tu amistad, por una persona que no supo valorarte como persona. Bendito es el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay personas que son usadas por el enemigo para querer dañar tu corazón, pero no lo permita, guárdalo, porque ellos son un propósito en tu vida, no es el que tú quieres, porque ¿quién quiere ser traicionado? ¿Quién quiere ser vituperado? ¿Quién quiere ser calumniado? Nadie quiere eso, bendito es el Señor. Nadie quiere ser herido, porque las cosas duelen en el alma, duelen en el corazón. Cuando tú tienes una intimidad con una persona, o cuando tú tienes una conexión y tú te acercas tanto a una persona, una amistad estrecha y cercana, y que después esa persona salga con algo así, que no tenga escrúpulo, eso te va a doler, pero es un propósito, bendito sea el Señor. Todo lo que le acontece a los hombres y a las mujeres de Dios es un propósito divino, y nadie puede detener el propósito de Dios en tu vida. Más bien te empujan al propósito, te acercan al propósito. Como dice la palabra, me empujaron con violencia, pero me ayudó Jehová. Aunque te empujen con violencia, Jehová te ayudará. Bendito es el Señor. Y recuerda esta palabra que leímos en el verso 19 de la carta de Judas, que dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ten cuidado con los falsos maestros. Dios te bendiga y Dios te guarde.